Las cosas. Gloria a Jesús. Bien, gracias a Dios. Por acá Bien. está lloviendo. Lloviendo. ¿Por allá también? No, por aquí todavía no. Esperamos llueva para que se Sí. refresque el día. Bueno, ya estamos transmitiendo, ya estamos en vivo y en directo por Facebook. Gloria al Señor Jesús. Después lo subimos a YouTube. Hoy vamos al 10º video de Mateo. Estamos hablando del video número 10 del Evangelio según Mateo. Estamos exactamente hablando en el capítulo 3 de Mateo. Gloria al Señor Jesús. Mientras van llegando las personas, vamos haciendo un pequeño recorderis. Hablamos de Juan el Bautista. No, sí. Sí, Juan el Bautista. Mi hermana Buenas Olfa, noches. buenas noches, qué alegría, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están, mis hermanos? Por aquí bien, gracias al Señor. Bueno, Amén. llegamos entonces al capítulo 3. Llevamos varios días en el capítulo 3 porque estábamos hablando de Juan, hablamos de la ira venidera, hablamos del trabajo de Juan el Bautista. Recordemos, una cosa es Juan el Bautista y otra muy diferente es Juan el Apóstol. Juan el Bautista es primo de Jesús. Juan el Bautista es aproximadamente unos 6 meses antes de que naciera Jesús. Él nació. Y Juan el Bautista es el que le abre el paso a Jesucristo. Ahí lo vemos en Mateo capítulo 3, en el versículo 3. Ya el profeta Isaías, en el año 720, 750, ya el profeta Isaías, antes de Cristo, o sea, 750 años antes, ya Isaías lo había profetizado a Juan, que vendría alguien que iba a abrirle el camino al Mashiach. Hablamos entonces del bautismo, diferencia entre el bautismo de arrepentimiento y la diferencia entre el bautismo de Jesucristo, que es del de el Espíritu Santo y fuego, que es el bautismo de nacer de nuevo. Hablamos, por ejemplo, de los pentecostales. Hicimos un video de la historia de los pentecostales y también hicimos un video de lo que es el hablar en lenguas, el verdadero hablar en lenguas y el falso hablar en lenguas, ¿ok? Bueno, llegamos entonces al versículo 13, al versículo 17. Este estudio de Mateo no lo he querido hacer como los anteriores estudios. Los anteriores estudios hablábamos por capítulo, esta vez no. Vamos a ir hablando por videos, independientemente de si hablemos de 5, 10, 15, 20 versículos, de un capítulo, de 2 capítulos, no importa. Pero vamos a ir llevándolo de esa manera, ¿ok? Vamos derechito, sección por sección. Bueno, permítanme saludar a las diferentes personas que están llegando. Muy buenos días, buenas noches, Julie, aquí en Ciénaga Magdalena. Dios te bendiga, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde está? Bien, gracias a Dios. Amén. ¿Dónde se encuentra la hermana Marelvis? Marelvis, Amén. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Ok, Buenas noches. amén, buenas noches. Jorgito, no te había saludado en Ecuador, buenas noches. El Señor te bendiga. Buenas noches, mis Bendiciones. hermanos, bendiciones para todos. Me alegra, me Feliz de verlos, alegra. muchachos. Me alegra saber de usted Igualmente, también. amigo. Bueno, y a Olfa y a Igualmente. Marinela ya las había invitado. Y como siempre, y como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos a estudiar la palabra. Un momentico. Aquí cometí un error, ya, que no tiene volumen el video. Déjenme colocarlo. Eso. Vamos a comenzar a estudiar la palabra. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos.
reunimos de lunes a viernes. En las mañanas estudiamos el Antiguo Testamento, en las noches estudiamos el Nuevo Testamento. Vamos unidos, vamos juntos, vamos preguntando, vamos intercambiando ideas. Van las personas masticando poco a poco la palabra. Vamos, espere que el volumen acá. Vamos aprendiendo juntos, creciendo juntos en la doctrina. Muy buenas noches a los que acaban de entrar. Bienvenidos. Mi hermana Patricia, ¿dónde se encuentra? El hermano Jorge en Bogotá. Bienvenidos, buenas noches. También, qué alegría verles. Gloria al Señor. Permítanme saludar también a la hermana Yadira, a la hermana Lisset, Gladys en Venezuela. Dios te bendiga, Gladys. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno. Ahí está Joseph, gloria al Señor, y Lisset. Llegamos entonces al capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, aquí hay tres cosas importantísimas que toca anotarlas, que toca aprenderlas de memoria. La primera, ¿qué es el bautismo? Oído, en el antiguo pacto, la doctrina del bautismo como tal no existía. Puede haber unas alegorías, pueden haber unos símiles, pero en el antiguo pacto, el que hizo Israel con Dios en el monte del Sinaí, no existe el bautismo. El bautismo es una revelación y una doctrina que Dios le da a Juan el Bautista. Quiero que vean algo. Una persona podría decir, y estaría en lo cierto, en que Juan el Bautista es el primero en inventarse esta doctrina. Y eso es real. Nadie antes de él lo venía trayendo. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de... Hay unas alegorías del bautismo en el Antiguo Testamento. Cruzar el mar. Los israelitas cruzando el mar rojo. Esa es una alegoría. También tenemos otro, por ejemplo, la nube que tapaba y cubría al pueblo de Israel. Por eso, si usted habla de bautismo, oído, si usted habla de bautismo y no hay algo que tape, que cubre a la persona, no es bautismo. ¿Estamos claros? Me imagino que ahí tienen anotado ustedes la palabra baptista. ¿Sí la tienen anotada? Baptista. B-A-P. P de papá. B-A-P. Tista. T-I-S-T-A. ¿Qué significa la palabra baptista? ¿Alguno que lo tenga anotado y me lo diga, por favor? ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Quién lo sabe, por favor? ¿Alguien lo tiene anotado? Buenos días, buenas noches. Eso, sí, señora. Sumergido, sepultado. No puede usted hablar de bautismo si no se cubre el cuerpo entero. No es bautismo. Lo que hace la Iglesia Católica de un chorrito en agua no es bautismo. Hace unos años un pastor me dijo: pero hermano, la persona iba a morir, recibió al Señor, y entonces me dijo que quería bautizarse, pues yo no podía moverlo al mar, una piscina, y en el agua le eché un chorrito de agua.
No, eso no es bautismo. Ahora, el bautismo, ¿sí?, no es para ser salvo. Présteme atención. Si una persona, hoy el Señor le habló, nació de nuevo, pero la persona no alcanzó a llegar al mar, al río, por X o Y situación, y la persona muere, entonces no va al cielo. No, eso no es cierto. ¿Me hago entender? Tenemos, por ejemplo, al ladrón al lado de Jesús. Él no se bajó de la cruz para llevarlo al río, ¿verdad o no? El bautismo es un paso de obediencia. Por ejemplo, tenemos el caso de Cornelio. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 10? El caso de Cornelio es interesante. ¿Por qué? Porque Cornelio, dime, Julián, levantaste la mano. Julie. David, si una persona no está bautizada, no va para el cielo. Estamos hablando de eso, mi amor. Una persona que por X o Y razón no se ha bautizado y muere, sí puede ir al cielo. Tenemos el caso, Luciana, el caso del ladrón al lado de Jesús. ¿Te acuerdas, Luciana? Entonces había dos ladrones. Un ladrón trató mal a Jesús y le dijo al ladrón: usted que se cree que es la gran cosa y el Mesías, ¿por qué no se baja y se salva usted mismo? Y el otro ladrón le dice a Jesús: oiga, pero usted ¿por qué le habla así si este es más justo que nosotros? Y este ladrón, al decirle a Jesús: Señor, ten piedad de mí, ya está reconociendo a Cristo como Mashiach. Jesús, ¿qué le dice? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, el ladrón no le dijo: espera un momentico, ¿usted ya se bautizó? No, vamos a bajarnos y lo bautizo, pero antes de eso, ¿usted ya se casó? ¿Ya firmó papeles? No, eso no existe en la Biblia. Ustedes no ven a Felipe con el etíope, ¿recuerdan? Que Felipe empieza a hablar con el etíope va leyendo a Isaías 53 y le dice: usted sabe lo que está sucediendo, y le dice: nadie me enseña. Felipe comienza a hablar, le expone el evangelio, y el etíope, ¿qué le dice? Me quiero bautizar ya. No se puso a preguntarle absolutamente nada. No le dijo, por ejemplo, como dije ahorita, que para que usted pueda bautizarse tiene que estar casado y haber firmado papeles. Eso no es cierto. Hermano, entonces la gente puede. No, yo no estoy hablando que si la gente puede o no puede. Yo lo que estoy hablando es que el mismo Felipe dice: ¿quién puede detener el agua? ¿Está el agua? Sí, bautícese. Pero lo que muchos no entienden, eso, las clases bautismales, que hay iglesias que cobran 150,000 pesos por 3 meses de clase bautismal y después irse a bautizar. Bueno, 150 hace 10 años que yo supe eso. ¿Ustedes pueden creer eso? Ahora, no estoy diciendo que usted no deba casarse, no estoy diciendo que usted no deba poner en orden su hogar, sí, pero lo que estoy diciendo es que usted no puede poner traba a nadie para bautizarse. Volvemos otra vez al tema. Bautizarse, ¿sí?, es un paso de obediencia. No tiene nada que ver con la salvación. Por ejemplo, Cornelio, Hechos capítulo 10. Usted lee el capítulo 10, que es antiguo. Marinela dice que en el Antiguo Testamento sí estaba el bautismo. Dime, Marinela, ¿dónde estaba? Oído. Marinela. Justo, hermano, ahí nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que hacer un ritual de purificación. Y como estamos diciendo que la palabra bautismo como tal no está, pero la etimología de la palabra puede sumergirse, limpiarse con el agua, entonces ellos hacían ese rito en el Antiguo Testamento. Realmente no. Realmente lavaban sus ropas en agua, pero el sumo sacerdote no bautiza. ¿Qué quise decir? ¿Quién me lo dice? El sumo sacerdote no bautiza. ¿Qué significa eso?
No se sumergía en agua. Eso, gracias. El sumo sacerdote se le ungía con aceite y el aceite era derramado y el aceite caía sobre la barba y sobre las vestiduras, pero no era sepultado. No existe en el Antiguo Testamento el bautismo. Hay unos símiles, hay unos, repito, alegorías que usted podría utilizar, que la Biblia utiliza, mas nadie había sido bautizado, ni siquiera Naamán. ¿Recuerdan la lepra de Naamán? Que se metió, se sumergió 7 veces en el Jordán. Pero eso no es un bautismo. Ahora, repito, Cornelio, Pedro llega, lo visita, y apenas Pedro está predicando, el Espíritu Santo descendió sobre Pedro. ¿Sí me hice entender? Vámonos para Hechos capítulo 10. Es interesante esto, mucha atención. ¿Qué fue primero? Hechos capítulo 10, Pedro y Cornelio. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que Pedro, versículo 25, entró, salió Cornelio a recibirlo, se postró a sus pies, adoró, pero Pedro le dijo, no, levántese que eso así no es conmigo. Usted solo se arrodilla ante Jesús. Hablando con él, entró, halló muchos que se habían reunido, empezó a predicarles. Varones, ustedes saben que para nosotros los judíos estar en casa de gentiles es abominación, ¿sí? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio en el versículo 30 empieza a hablar y le dice, mire, lo que pasó fue esto, lo que pasó aquello. En el versículo 34, Pedro abre la boca y empieza a hablar. Versículo 36, le empieza a anunciar, hablar el anuncio de Israel, a hablar el anuncio del Evangelio. Versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. ¿Listo? Nosotros somos testigos, a este levantó. Versículo 42, nos mandó a predicar, que le prediquemos al pueblo de Israel. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Hasta ahora se encontraron y estaban hablando. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esa es una palabra que se utiliza ¿para quién? Para los judíos. Los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, maravillados, estupefactos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Se acuerdan que hablamos en el tema pasado? Que hablar en lenguas era hablar las maravillas de Dios, para que otros en otros idiomas entendiesen. Entonces imagínense a estos romanos como Cornelio, estos judíos en la casa de los romanos, y a los romanos ¿cómo? No, a los romanos hablando hebreo. Porque los judíos se quedaron oiga, estos tipos hablando nuestro idioma. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Un momento. ¿Ya ellos recibieron el Espíritu Santo? Sí. ¿Ya eran salvos? Ahora Pedro, ¿qué les dice? ¿Se dieron cuenta? Ya tenían el Espíritu Santo. Entonces dice, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Ven? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Se dieron cuenta ustedes? Bautizarse en agua no es señal de salvación. Bautizarse en agua es un paso de obediencia, es el primer paso. Por ejemplo, si es tan amable, madrecita, ¿puedes conectarme al computador, please? Sí, hazme el favor. Ok. Cuando los apóstoles, y esa es una pregunta
que usted debe hacerle a sus pastores. ¿Cuándo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? La mayoría te van a decir en Hechos capítulo 2, y no es así. Ellos en Hechos capítulo 2 llevaban 10 días reunidos después de que Jesús subió a los cielos. Antes de que Jesús subiera a los cielos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Váyanse a Juan capítulo 20, por favor. Versículo, Juan capítulo 20, versículo 22. 21 y 22. 20, desde el 20. 21 y Juan 22. 20, 21. 20, desde el 20, Juan por favor. 20, 20. Juan 20, 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, ellos ¿qué recibieron en Juan 20 y qué recibieron en Hechos 2? Los pentecostales se van a decir que recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2. Y no es cierto. El Espíritu Santo, ¿para qué se recibe? ¿Quién me lo dice? Sí, pero lo primero, ¿para qué es? Para poder hacer Pero convencer a la persona de pecado. Bueno, espere que hablaron dos personas sin querer a la vez. Hermana Patricia, cuénteme. Ya le doy a Marinela. Hechos 1:8, y recibiréis poder, sí, y ahí dice que para ser testigos. Bueno, pero recibiréis poder venido el Espíritu Santo. la pregunta es en el 20. ¿Qué recibieron en el capítulo 20? ¿Para qué lo recibieron? En Hechos 1, Dinamita. pero eso es Hechos 1. Yo estoy hablando de Juan 20. En Hechos 1, en el 2. Pues el Señor les habla Para convencerlos de pecado, justicia y juicio. Ah, bueno, qué pena. Marinela era la que iba a decir eso. Así. Ellos recibieron el Espíritu Santo y es que el texto lo dice. Lea por favor el texto. El texto dice, versículo: pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieseis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviesen les son retenidos. ¿De qué está hablando? De salvación. Ahí ellos recibieron el Espíritu Santo para salvación. Lo mismo que Cornelio. Cornelio recibe el Espíritu Santo y después va al agua. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas diferentes. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 8 está la palabra clave, como dijo Alberto. Hechos 1:8. ¿Quién lo lee, por favor? Afilen sus espadas, anoten esta palabra en griego. 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, ellos recibieron no el Espíritu Santo. Ahí no dice, pero recibiréis el Espíritu Santo. No, ahí habla de recibir ¿qué? Poder. La palabra dunamis o dinamis, cualquiera de las dos. La una en latín y la otra en griego. En griego dunamis. En latín, dinamis. ¿Qué significa la palabra dunamis? Dinamita. Cuando ellos están en Juan, ¿sí? Ellos son medrosos, miedosos, están escondidos, mataron a Jesús, Pedro lo negó, ¿sí?
Marcos dice la Biblia que salió medio desnudo con una sábana cubierta y le tocó salir volando. Tenía miedo. Pero cuando reciben dinamita, ¿sí? El miedo se fue. Por eso dice, me seréis testigos. El miedo se va. Una persona que tiene el Espíritu Santo ya es una persona que no tiene temor. Primera de Juan capítulo 4, 18, el perfecto amor echa fuera temor, porque el temor lleva en sí castigo, por cuanto el que teme no ha conocido a Dios. No ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? O sea, si usted es una persona miedosa, si usted es una persona pusilánime, medrosa, pues debe perfeccionarse en Jesucristo. De oído puede ser salvo, pero necesita dinamita. Levantó la mano Marinela, Cleo. Si levanten la mano no la bajen, por favor, porque se me pierde. Marinela, ¿levantaste la mano? Dime. Hermano David, pero Dunamis no es, o sea, que el Señor le quita el miedo, bueno, a través del Espíritu Santo. No, no es que el Señor le quite el miedo, no. Porque en Juan 20 ellos estaban miedosos y estaban encerrados, entonces ¿no será por eso fue que les sopló el Espíritu Santo para que dejaran de temer? No. Dinamis no es que Dios... Si leemos desde el... Espere. Dunamis no es que Dios te quite el miedo. Dunamis es que tú recibes dinamita. Ahora, si yo tengo 10 cartuchos de dinamita y veo a 20 personas que vienen con cuchillos contra mí, ¿quién sale corriendo? ¿Quién? Ellos. ¿Se dan cuenta? No es que me quite el miedo, no, es que tengo dinamita. O sea, yo ya tengo la confianza en él. El quitar el miedo hace parte del proceso, pero hey, tengo dinamita. Entonces empiezo a bolear dinamita para allá, para allá, para allá, para allá y para allá. Haga de cuenta en el 2024 usted tiene granadas. Entonces imagínese que le dicen a usted, hermano, vienen a matarlo, le van a hacer daño unas personas con machete. Y usted dice, pues que vengan los que quiera, que aquí tengo granadas para todos. ¿Quién sale corriendo? Entonces, dinamita es que usted recibe poder, no que es salvo. Ya usted es salvo. Ya en Juan 20 ellos fueron salvados. Pero había un propósito. ¿Cuál? Esparcir el evangelio. Por eso aquí dice que cuando usted reciba dinamita, o sea, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ahí si ustedes van a ir a Jerusalén, van a ir a Judea, Jerusalén es la capital, Judea es como el país, Samaria es el vecino y al resto del mundo. Entonces usted cuando tiene dinamita, le dicen, parece a predicar, y usted ¿qué hace? Ay no, pastor, no, yo no he preparado todavía un bosquejo y no estoy, ¿no? Va a predicar, ajá, hágale, que todos estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por aquí hay una hermanita que no ha prendido la cámara, sí, ya la prendió, pero no se deja ver. ¿Cuántos recuerdan a mi hermana Marle? ¿Dónde anda Marle? Y Marle, ustedes saben que ella es toda sincera, muy querida. Y un día le tocaba predicar y dijo, hermanos, la verdad, estábamos en un ayuno, ¿no? 3 días, 4 días de ayuno. No sé qué predicar, me perdonan, no sé qué decir. Y entonces le dije, pues sencillo, hermana Marle. Pedro dijo, anuncie las virtudes de aquel que la llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué virtudes tiene Jesús? Duró 2 horas predicando. ¿Verdad o no, Marle? Ahí sí empezó y soltó la lengua y empezó a hablar de Jesucristo y tronco de predicación. Y ella, ¿o no, Marlecita? ¿Cierto o no? Estoy mintiendo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando la persona entiende para qué es el Espíritu Santo. Cuando la persona logra entender para qué nació. Si usted se para en un púlpito y va a hablar de usted, pues va a salir muy mal.
Pero el púlpito no es para hablar ni de su vida ni de lo que usted ha hecho. El púlpito es para hablar las grandezas de aquel hombre que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ese es. Aquí por eso dice, recibiréis dinamita. Si aquí hay personas, por ejemplo, que van y predican y no pasa nada, ¿a cuánto les ha sucedido? Señor, mira, voy a irle a hablar a esta persona. Van y le hablan y no pasa nada. ¿Qué sucede? Se le moja el cartucho. No explotó. Hermano, ¿qué necesito? ¿El Espíritu Santo? No, no, no. Ya lo tiene. ¿Sí? Lo que necesita usted es dinamita. ¿Cómo así que, Alberto? ¿Qué pregunta hiciste, please? No, profe, que me regale por favor los 2 libros y capítulos y versículos que estamos hablando. Hechos y el otro es. No, primero Juan 20. Jesús está en la tierra. Ya se va a ir. Ya resucitó. Juan capítulo 20, versículo del 20 al 22. ¿Listo? Y Jesús se va. Los apóstoles duran 10 días reunidos. Descendió el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo de ahí en adelante. Pero ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que descendió? Descendió el poder. ¿Sí? Sí, claro. La palabra Pentecostés, ¿qué significa? 50 días después. ¿Después de qué? ¿De qué? De la Pascua. Eso. Y Jesús murió. Jesús murió en la Pascua. Él fue crucificado en la Pascua. ¿Recuerdan que Jesús celebró la Pascua la noche anterior? Entonces la Pascua inicia el viernes a las 6 de la tarde. Y Jesús celebró la Pascua y murió el sábado a las 3 de la tarde. Lo crucificaron. A la mañana siguiente resucitó. Bueno. 40 días, 50 días. Jesús estuvo 40 días aquí en la tierra. Se le presentó a los apóstoles, se le presentó al uno, se le presentó a 500 a la vez, por ahí en 1 Corintios 15. Se le presentó a los de Maús. ¿Ya? Resucitado. Y se fue. Y 10 días les dijo a los apóstoles, quédense 10 días en Jerusalén y no salgan a ningún lado. Reúnanse 10 días. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de los presentes quiere recibir dinamita? ¿Usted es capaz de estarse en una parte con hermanos 10 días? Mire, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento, ¿sí? Recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas. Pero el capítulo 1, versículo, ¿dónde habla del aposento alto? Ayúdenme. 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, al cual cerca a Jerusalén camino un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban encerrados 10 días, ahí metidos. ¿En qué? Es que Jesús les dijo, quédense allá. No se vayan de allá. 10 días. Ahorita el 29 de junio, 30 de junio y 1 de julio, sábado, domingo, lunes festivo, vamos a estar reunidos 3 días nada más. Ay, hermano, no puedo porque ay, hermano, es que B. Ay, ¿y qué pasa? ¿Quieres dinamita y no eres ni capaz de ayunar 3 días? O sea, ¿quieres dinamita para que tus hijos regresen a los pies de Cristo?
para que ellos dejen la droga. ¿Quieres dinamita para que el hogar se restaure? ¿Necesitas dinamita para que el Señor haga milagros en tu vida? Para que... y no eres capaz ni de ayunar 3 días. Esa es la clase de cristianos que tenemos hoy. La dinamita que tienen es del ayuno de 9 a 12 el sábado. Tronco de ayuno. Ahí es donde yo le digo a los cristianos, no leen la palabra, no oran, no vigilan, no ayunan y quieren milagros. Si usted quiere eso, métase al BOAP. Y aquí tenemos hermanos que le pueden decir, es verdad, me metí en el BOAP, ayuno, vigilo y ahora abro la boca y suceden cosas. Abro la boca y se ve el poder. No el poder de Rambo saca la bazuca, la vasija, no, eso no es poder. Sino el poder de que el Espíritu Santo transforme una vida. Del poder de que cuando tú estás hablando el corazón de la persona, algo está compungiendo, las personas lloran, son quebrantadas y su vida cambia. Poder no es tumbar gente. Poder es llevar vida a los demás. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y los que recibieron ese bautismo, todos lo recibieron. ¿Por qué? Porque Dios los estaba llamando a su servicio. Oído, no al ministerio. Una cosa es el ministerio. Servicio, hay muchas maneras de servir. ¿Recuerdan que en la clase pasada leímos el orden de jerarquía? En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 28, y decía que primero son los apóstoles, segundo los profetas, luego los que enseñan, o sea, evangelistas, pastores, maestros, luego los de tan, y dice, y los que ayudan, y después dice los que administran, y de último al hablar en lenguas. O sea que los que ayudan, los que barren, trapean, limpian baños, los ujieres, están por encima de los que administran el dinero y de los que hablan en lenguas. ¿Qué es más importante? Y lo que me impresiona es que hoy las iglesias le dicen, busque lenguas, busque lenguas. ¿Para qué? Si hay dones más importantes. Y no lo digo yo, lo dice 1 Corintios 12, 28 y lo dice 1 Corintios 14. Profetizar es más importante que hablar en lenguas. Y quiero que todos profeticen. Esto se ha tergiversado. A mí me llama la atención algo, madre. Ahora la iglesia católica hablan en lenguas. ¿Pero qué aprendieron? Mire, alguien hace unos días me contaba que cuando usted llega a ese retiro de Emaús, lo que sucede en Emaús se queda en Emaús, que nadie puede hablar. Y enseguida me recordé hace 15 años cuando los mismos cristianos me hablaban de los encuentros. Hermano, me dijo hace 15, 20 años, le dijo a un pastor, hermano David, vamos a un encuentro. Y yo le dije, ¿cómo así? No, lo que pasa es que el encuentro sucede unas cosas que no se puede hablar con otros. Eso lo escuché hace 15 años, 20 años. Y yo le dije un momento, ¿qué hacen? La persona era muy allegada a mí, me comenzó a contar, hacemos esto, y le dije, ustedes lo que hacen es una regresión mental. Eso se llama una astral, no. Eso es algo hinduista de la nueva era. Ustedes lo que hacen es manipulan la psique de la persona para que se vaya al pasado y empiece a perdonar a la mamá desde el vientre. ¿O no sucede eso allá? Y empiezan a manipularlos y hasta que suelte la lengua y la persona entra en un éxtasis, entra en una catarsis, que eso no es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo que realmente pues sucede allá, pues no vamos a hablar aquí, que bueno, dejémoslo ahí, cositas que no debemos hablar, trago, sexo, eso es lo que hay por allá. Gente que ni va a buscar a Dios. Pero ¿qué pasa? Yo le dije a la persona, un encuentro, yo tengo un encuentro con Dios todos los días. Mi encuentro con el Señor es todos los días. No tengo que pagar un retiro y de más caro para poder estar allá, recibir una cosa
Entonces me dijeron, no, eso va a un psicólogo y un psiquiatra. Y ponen a la persona a hablar con el psicólogo, esto y lo otro, y con el psiquiatra. Bueno, eso me contaron. No, yo no he ido. ¿Sí? Bueno, eso sucede aquí en Ciénaga. Usted sabe quién me contó. Tal vez en Santa Marta sí no será. Pero todo eso es manipulación psicológica. No es un verdadero Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al mes los ves haciendo las mismas cosas que los mundanos. Ahora, si el hablar en lenguas fuera del Espíritu Santo verdadero, entonces los impíos no hablarían en lenguas. Pero como no es cierto, lo pueden remedar. ¿Sabe que ese es cierto y algo que ellos no pueden remedar? Que en la iglesia cristiana son los únicos que nacen de nuevo. Eso sí enseñamos nosotros. Una nueva vida en Cristo. Allá le enseñan es... Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, regresemos a Cornelio. Cornelio no ha bajado al agua. Cornelio no ha sido baptista. ¿Qué significa baptista, Alberto? Ya se me fue Alberto. ¿Qué significa? Bautizado. No, ¿qué significa baptista? No le diga a nadie. Alberto, dígame. El que bautiza. No. La palabra bautismo o baptista en latín, vea, sepultado. Vamos a leer Romanos 6 para entender. Vámonos a Romanos 6 para entender qué es el bautismo. Y el bautismo en agua no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te da dinamita. El bautismo en agua es un bautismo para arrepentimiento. Por ejemplo, ¿quiénes son casados aquí por lo legal? Hermana Patricia, su merced. ¿Cuántos años de casados, hermana Patricia, hermano Jorge? Ya vamos a cumplir 47. Uy, Jesús de Nazaret. Felicitaciones. Las bodas de oro en los 50 son. ¿Sí? Uy, hermanos. Ya casi, sí. Felicitaciones, qué bien. ¿Cómo es que dice por ahí? Los que están casados con una sola pareja se llaman ¿qué? Monogámicos, no, monótonos. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces, bueno, hermano Jorge, el día en que usted firmó el papel, hermana Patricia, el día en que usted firmó el papel, ¿eso les aseguró el matrimonio? No. No. Firmar el papel no es asegurar los 47 años que lleva. Firmar el papel es ¿qué? Es el primer paso. ¿Sí? Lo mismo el bautismo. Bajar al agua no te salva. Bajar al agua tampoco es señal de seguridad de que nunca te vas a torcer. Bajar al agua es simplemente el primer paso. Obedezca. ¿Qué dice Romanos 6, por favor? Leámoslo desde el 1 hasta el 5. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos pecado, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hasta ahí. Porque si hasta ahí. Versículo 4. Porque somos ¿qué? La palabra baptista.
sepultados. No es un chorrito de agua. Tampoco es cuando usted es un bebé y no tiene idea de nada y no ha tomado ninguna decisión en su vida. Imagínese que usted, su papá y su mamá lo casen con alguien apenas nazca. Eso no es matrimonio. Primero tiene que tomar la decisión. Lo mismo en este caso. La persona primero debe ser consciente de lo que está haciendo, de la vida antigua que va a dejar. Mire lo que dice el versículo 4. Somos sepultados juntamente con él. ¿Para qué? Eso es el bautismo, morir. Hermano fulano de tal, me quiero bautizar, pastor. Muy bien. ¿Para qué? Voy a morir a esa vida antigua, la quiero dejar ahí abajo. Como eso se cambió y como a la gente desde niña en la religión le enseñaron que bautizarse era necesario primero para que el niño, si se moría, no se fuera al limbo. Y segundo, para que perteneciese y fuese parte de la Santa Madre Iglesia, ya saben cuál. Y entonces la persona, hoy 2024, en la iglesia cristiana, apenas se bautiza, ¿qué le dicen? Ahora usted es parte de esta iglesia y usted tiene que trabajar en esta iglesia. No, eso no es cierto. Usted es parte de la iglesia de Jesucristo, que somos miles a nivel mundial. Usted no se casó con ninguna congregación ¿cómo se llama? Con ninguna congregación, para que no se lleven las brujas a los bebés. A mí entonces me olvida cuando estaba en el colegio, en el año 1996. 1996. ¿Qué pasó? El 6 de junio de 1996. ¿Alguien recuerda o no? A ver, yo estaba en 10º grado de bachillerato. ¿Qué pasó? Toda Colombia, que había que bautizar a todos los niños ya, porque iba a venir el anticristo y lo iba a llevar, se los aseguro, así dijeron. 6 de junio de 1996, por montones se bautizaron aquí en Colombia. ¿Qué se los iban a llevar? No, no es ni para eso ni para lo otro. Bautismo es para morir. Estoy arrepentido, le dijeron a Pedro. Váyanse a Hechos capítulo 2, versículo 14. Pero no vayan a dejar Romanos 6, no lo vayan a dejar. Y capítulo 2, el verso 14, comenzó a predicar. Versículo 22, varón israelitas, oí estas palabras, Jesús el Nazareno, varón, y empezó a predicar de Jesucristo. Versículo 25, porque David, dice él, empezó a predicar a los profetas, a los reyes antiguos. Versículo 29, varones, hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David. ¿Sí? Y empieza a predicar, versículo 30, los profetas. Versículo 31, la resurrección. Porque es que, a diferencia de hoy, los apóstoles sí practicaban los 4 puntos del evangelio. Jesús murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado, resucitó y viene pronto. Y usted lee a Pablo, a Pedro, a todos y predican lo mismo. Entonces dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros los hizo culpables a todos, ustedes lo crucificaron. Al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en nombre de vosotros en nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Van a recibir la salvación. Ojo, imagínense a Pedro. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000. Entonces imagínense a Pedro, hermano Pedro, ¿qué? Hay 3,000 haciendo fila. Bueno, a ver, Lisel, Gladibel, hermana Patricia, Alberto, 4 mesas y empiecen. El que no esté casado no puede bautizarse.
a poner requisitos. Usted ya dejó el cigarrillo. ¿Ah? No. Volvamos a Romanos 6. Bautizarse es hasta ahora morir. Léalo conmigo, 6:4. Somos sepultados juntamente con Jesucristo para muerte. El para es el propósito. Sí, sacado de contexto, dice. Porque si usted lo lee bien, dice, recibirán el don del Espíritu Santo. Bautiza en el nombre de Jesús y reciben. Entonces, bueno, pero espera un momentico que no es el tema. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Hermano, ¿quiere andar en vida nueva? Si quiere una vida nueva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vaya, bautícese. Es que aquí hay gente en las iglesias que quieren una vida nueva y no se han bautizado. ¿Saben por qué no se han bautizado? Porque no tienen idea de qué es el bautismo. Entonces la persona dice, yo primero tengo que empezar a caminar bien y después me bautizo. ¿Verdad o no? ¿Cómo? Así lo dicen, pero así no es. Evelyn, levantaste la mano. David, lo que pasa es que lamentablemente yo que he tenido de cerca a muchos de los bautizados creen que bautizarse es la transformación total, la santidad. Mejor dicho, tienes que tener un nivel para poderte bautizar. No es que tú te bautizas y vas perfeccionando. Es más, tristemente he tenido que oír cristianos que dicen, ay, pero ¿para qué van a la iglesia si la embarran? Si el que está en una iglesia tiene que estar perfecto. Cuando los perfectos están en el cielo. Entonces ellos no aceptan bautizar. Es más, tengo el caso de una amiga que la hicieron casar y hoy en día es un problema grave que tiene con su marido, para poderse bautizar. Eso, la hacen Son casar. Errores que están cometiendo. Ellos creen que bautizo se llega a nivel santo. Sí, señora. Que la persona tiene que dejar de fumar, tiene que dejar esto, tiene que dejar aquello para bautizarse. No. El primer paso es bautícese, que después de que usted se bautice, ¿qué dice el texto? Andemos en ¿qué? En vida nueva. Bautícese. El problema de hoy es que las iglesias cristianas están colocándole a la gente cargas pesadas y no están permitiendo que la gente llegue a Jesucristo real. Le están colocando, ¿se acuerdan de los fariseos? Colocando cargas. No, bautícese de una vez, mi hermano, mi hermana, bautícese. Y después, ¿qué dice ahí? Tiene una vida nueva. Hermano Alberto, cuéntame. Profe, buenas noches. Yo he escuchado algunos hermanos de la iglesia cristiana donde ellos también reciben una preparación en la iglesia para poder ser bautizados. Sí. ¿Eso debe ser así? No es bíblico y ninguno lo hizo. Nadie. Déjeme buscarle aquí. Felipe y el etíope. Vamos a mirar dos casos más. Ya vimos el de Cornelio. Ya vimos el de Hechos capítulo 2. 3,000. ¿Qué preparaciones hicieron? Ninguna. Hechos capítulo 8, versículo 26. Alguien que lo lea, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 20. Un ángel del Señor Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Ahí vemos a un hombre como Felipe, guiado por el Espíritu Santo, que le dice: acércate a ese carro, predíquele. ¿Y qué dice el texto? Le predicó el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Jesucristo murió por nuestros pecados. Está hablando de Isaías 53. Fue llevado, cerró su boca. Jesucristo fue sepultado. Ahí es donde tú le hablas a la persona de que debe bautizarse. Resucitó, una vida nueva, y viene por nosotros. Los 4 puntos del evangelio. ¿Qué pasó? Que el hombre entendió. ¿Qué dijo Felipe? Espera, hermano, primero, ¿cómo está su vida? ¿Ya está en orden? Y segundo, necesita un cursito primero, ¿no? Para que, ¿no? Por aquí hay una amiga mía que un día yo estaba en el carro con el marido, íbamos viajando solos, y le pregunté: hermano, ¿qué pasa que llevas tan? Y el hombre me empieza a decir esto, y le empiezo a exponer el verdadero evangelio, y él me dijo: el domingo me bautizo. ¿Qué? El domingo me bautizo. Yo pensé que bautizarse tenía él llevaba años y no había tomado la decisión de bautizarse. ¿Quién eres tú para ponerle trabas a la gente? ¿O quién eres tú para andar con una reglita midiendo personas y diciendo: espera, hermano, le faltan 3 meses para que dé la talla? No prestan el hacha y no dejan ni siquiera cortar la madera. Así es que dice, ¿cómo es que dice? No raja ni presta el hacha. No. Usted no le ponga trabas. ¿Se va a bautizar? Camine, bautícese enseguida. Porque bautizarse, claro, que te puedes bautizar esta misma noche, siempre y cuando el Espíritu Santo te diga que necesitas una vida nueva, y que si no tienes una vida nueva y te mueres hoy en la noche, al infierno vas a ir a parar. Que ninguno de nosotros sabe si esta noche se acuesta y se levanta mañana. Ya mismo. Es que no es mañana ni hoy. Me quiero bautizar ya. Bautícese ya. ¿Se acuerdan las palabras de Cornelio? ¿Quién detiene el agua? Ahí está el agua. Mire, si ustedes leen un poquito con lupa al eunuco, el eunuco dice que va camino en el desierto. ¿Qué significa desierto? Árido, hosco, no hay nada. No hay agua. Lugar de prueba. No hay agua. Seco. Seco.
iba para Jerusalén, camino desde el desierto. Les voy a mostrar un mapa para que vean el tipo, vean esto, para que aprendamos algo de Google Maps. Oído, el hombre es etíope, mire Etiopía en donde está, en el cuerno de África, aquí vea, y el tipo viene, todo esto viene para Jerusalén, pero el hombre, todo esto es el río Nilo, todo aquí el río Nilo nace desde Uganda, Kenia, creo por aquí, y termina en el Cairo, es el río más largo, pero él ya estaba aquí, en este desierto, aquí se encuentra viajando para Jerusalén, aquí no hay agua, desierto, el hombre ya había llegado cerca a Jerusalén. Una pregunta, ¿cuánto tiempo habló Felipe con el etíope? Eso no fue 1 hora ni 2. Iban viajando y Felipe predicándole. Y cuando Felipe ve agua dice, hey, ya llegamos al agua. Me quiero bautizar. ¿Qué dijo Felipe? Que es lo que a mí me da tristeza con las iglesias de hoy. Le ponen cargas a la gente que tiene que hacer un curso de qué. Voy a decir esto con mucho amor, y aquí hay una persona que sabe que es cierto lo que voy a decir. La gente hace cursos en las iglesias y cuando le hacen un examen no aprendió nada. Una maestra se me acerca hace unos días y me dice, hermano David, tengo tristeza. ¿Por qué? Porque los diplomas que les acaban de dar a ellos no se los merecían. Y eso, les hice un examen y todos se rajaron. No saben Biblia, no saben doctrina. Ah, pero ya aprobaron el primer nivel de discipulado. ¿Cómo la ve? Así no es. ¿Me hago entender? Mire, mis hermanos, ¿quieren otro texto? Vámonos a ver entonces la historia de, ya les digo, el carcelero de Filipos. Eso está en Hechos capítulo 16, versículo 25. Vámonos para allá, por favor. Hechos 16, 25. ¿Quién lo lee, por favor? Lo tengo. Dale. 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Ok. Y llevándolos así. Ok. Se bautizó él y todos los suyos. El mismo día. Pablo estaba con Silas, los habían azotado. Préstenme atención a esto. Pablo había sido azotado. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas en la cárcel? Cantando. La diferencia de un cristiano en medio de los problemas. Los que no tienen el Espíritu, los que no tienen el Espíritu Santo se ponen a llorar. Los que no tienen el Espíritu Santo son como la zanahoria, ¿no? La zanahoria tú la metes en calor, agua hirviendo, y la zanahoria se ablanda. El huevo, ¿cómo es?
El huevo tú lo metes en calor, la cáscara sigue igual de dura y se endurece por dentro. En cambio el café, tú lo pones en calor, sigue igual, no tiene ningún cambio. ¿Y sabe qué pasa? Suelta el mejor aroma del mundo. ¿O a quién de ustedes no les gusta el aroma del café? La diferencia del verdadero cristiano. El fuego no lo hace cambiar, no lo hace llorar. El fuego saca lo mejor de él. Miren, mis amados hermanos, ahí no hubo curso de preparación. Pero a mí lo que me llama la atención de este texto, ¿sabe cuál es? Que Pablo le predicó. Se fue a la casa de él. Véalo. Se fue a la casa y ahí le lavaron las heridas. Pablo no le dijo, espera un momentico, sáneme primero y después le predico. No. Pablo le predicó enseguida. Y esa misma noche, ¿qué dice el texto? Que el carcelero se bautizó ¿con quién? Con todos los suyos. Con todo lo suyo, toda su casa. Eso, es que eso va papá, mamá, hijo, va para adelante. ¿Quiénes quieren bautizarse? Papá, yo? hijo, suegra, todo. Sí, hágale para adentro. Hoy la gente no se bautiza porque le inventaron una nueva cosa, una nueva doctrina. Una doctrina que no es cierta. Bautícese ya. ¿Dónde está mi amigo Alejo? ¿Está por ahí o no, Gladys? Aquí estamos, lo que pasa es que se fue la luz. Entonces, Alejo, más ateo para dónde, y ateo científico, ¿no? Y el día en que el Espíritu Santo, eso fue de la noche a la mañana, así vean. Al otro día ese ateo que se burlaba, que usted lo viera, que él era intenso, llegaba tomado a las reuniones nuestras, ni llegaba al finalizar y estaba tomando en la esquina. Y nosotros orando. Y en un solo día ya era el cristiano más grande del mundo. Eso fue un cambio ya. Y al mes dijo, me bautizo. Y se bautizó. Ahora el problema es este. ¿Qué hizo Felipe? Lo bautizó y el Espíritu Santo se lo llevó. Ya a usted no le importa lo que pase de ahí para adelante. Eso es problema de esa persona. Hermano, pero ¿cómo hace uno para saber? No, a usted no le importa saber nada. A usted lo que le importa es hacer su trabajo. La persona dijo, me voy a bautizar, bautícela y ya. No quedó en su combo, no le pertenece a usted y ahora usted es el papá espiritual. No, eso no existe. Ahora tiene que estarse aquí en la iglesia y no se puede ir. No, eso no existe. Si ustedes ven a Pedro, si ustedes ven a Pablo y ven a Felipe, los tres bautizaron a la gente y hasta luego, nos vemos. Y no se volvió a hablar de ellos. No se quedó en Filipos. Pablo siguió su camino. ¿Se dan cuenta? La diferencia. ¿Qué es ser bautizado para arrepentimiento? Es ser bautizado en agua. El problema, ¿dónde está? ¿Sí? Ve y haz discípulos es, ve y enséñales la palabra, póngalos a leer la palabra y orar, pero hay un problema. Estamos hablando de los apóstoles. ¿Cuál es el trabajo del apóstol? El apóstol llega, echa el cimiento y hasta luego. Después le toca al profeta, al evangelista, al pastor hacer su trabajo. Pero el apóstol no se queda. El apóstol va echando cimientos. Usted conoce un apóstol y su vida espiritual que ¡prum!, se cimienta, echa pilares enseguida. Cuando usted conoce un verdadero apóstol, su vida cambia, pero el apóstol no le dice es que usted tiene que trabajar conmigo. Y es que si usted no trabaja conmigo, entonces usted está en pecado. No. El apóstol llega, predica, coge a la persona, la mete en una congregación, pastor, ahí está el suyo, nos vemos, sigo mi trabajo. Recuerden, apóstol es el que echa el fundamento. Tiene la mano levantada, Olfa. Levantaste la mano, Olfita, y Marinela después. Olfa. Hermana, quiero decir de que en la congregación donde yo voy, para bautizarme, tuve que hacer un curso un año. Un año.
Sí. Ay, Señor, nada más antibíblico. David, ¿está bien o mal? No, yo no sé si está bien, si estoy mal, yo aquí no soy juez. Yo aquí lo único que estoy diciendo es, no es bíblico. ¿Te hago entender? Porque el problema es que se volvió congregacional, es para que usted primero asista. Entonces, dígame, hermana, ¿no le hicieron registro de los diezmos? ¿No le preguntaron a ver si estaba dando o no? Entonces no se bautiza si no ha dado diezmos, ¿verdad o no, hermana Olfa? Así no es. Bueno, yo los diezmos los doy sin nombre, hermano, ¿no? Sí. En ninguna parte está escrito donde debo yo colocar lo que doy. No, ese no es el tema. El tema ¿cuál es? Que hay gente que ni la dejan predicar en la iglesia porque no da diezmo. Le miran primero el diezmo. No, eso no se hace. Usted enseña, den o no den, usted enseña. Si la persona da poquito, no importa, usted enseña excelente. Si la persona da mucho, tampoco importa, no se vaya a quedar con ese porque usted descuida a los demás. ¿Sí? Y si se muere antes del año, como dice la hermana Lisset, imagínese, ¿no va para el cielo? Marinela levantó la mano. Nelita, ¿tiene la mano levantada, Nelita? Sí. Hermano David, que por ejemplo el eunuco estaba leyendo Isaías, o sea, personas, mi pregunta es, fue el eunuco que quiso, y además todas esas personas que hemos leído que se bautizaron no fueron ignorantes en la palabra, ellos ya sabían y por eso también se les predicó también. O sea, es verdad que no hay que hacer un curso, que no hay tanta retórica, pero hay que saber qué está haciendo la persona. O sea, no, bueno, No. yo no sé, pero no es bautizarlo por ir a bautizarlo y ya. No. Logre y lea el texto, le dice, ¿entiendes? Y el eunuco le dice, no, nadie me enseña. Él no sabe. Él lee las letras, mas el mensaje no le ha llegado. Cuando aparece el apóstol cimenta su vida, echa la base. ¿Y el problema cuál es, hermana Marinela? El crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento no lo damos nosotros. Yo no tengo por qué estar encima de una persona. Está bien, tengo discípulos, sí, pero yo no estoy encima de ellos. Si no se quiere discipular, pues no se disipula. Eso es problema suyo. Mi trabajo ¿cuál es? Doble rodillas y dígale al verdadero discipulador, que es ¿quién? El Espíritu Santo, que haga su trabajo. Señor, mira que no está viniendo Dios de la gloria, mira pero tú no lo andas llamando y diciéndole, hermano, mira qué tal, y eso, no, ese no es su trabajo. Nosotros no tenemos que estar encima de nadie y no somos tampoco para decir sí o sí no. Si la persona se va a bautizar, usted no puede detenerlo, hágale. Y nótese algo, Cornelio, Pedro le predicó, se bautizó, hasta luego, no nos volvemos a ver. Felipe, se bautizó, y el que decidió que se fuera, ¿quién fue? ¿Quién fue el que decidió que Felipe se fuera de donde estaba el eunuco? ¿Quién fue? ¿Quién me lo dice? ¿Quién fue el que tomó la decisión de seguir derecho o de irse? Pero si se desapareció. El Espíritu. El eunuco se fue. No. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo decidió que se fuera. El ventilador, Evelyn. Fue el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Ya dejaste tú. ¿Y qué pasó con el eunuco? Y el eunuco sí creció. No, eso es problema del Espíritu Santo, no es problema tuyo. Por eso, mis amados hermanos, se los digo con mucho amor. Pero eso es unidad, hermano. No. Eso es el problema del Espíritu Santo. Así lo quiso Él. Si ustedes se van... Pero David... Ya va. David, Ya va, Evelyn. Ya te doy la palabra.
el crecimiento espiritual no depende de ti. Y tú no andas con una reglita midiendo a la gente. Eso es el Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí el texto? El texto dice que se puso a predicar el eunuco. ¿Sí, sí o no? Búsquenlo. Búsquenlo. A ver, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está el texto? Alguien que me ayude. ¿Dónde está Hechos qué? Hechos 8, ¿no? 8:26. 30. Eso, para el 39. Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio. Ah, no, era Felipe el que anunciaba el evangelio. La pregunta del millón. ¿Y qué pasó con el eunuco? ¿Sí se salvó? ¿Apostató? ¿Montó iglesia? ¿Siguió leyendo la palabra? Eso es problema del Espíritu Santo, no tuyo. Si tú te pones a pensar eso, vas a terminar siendo juez y con una reglita mirando a ver si la persona se salva o no. No, eso depende de cada quien. Se los digo con amor, no estén encima de la gente. Mire, la gente está acostumbrada a que el pastor esté encima. No, el pastor sí debe verlo. Es que también en mi ministerio no es pastorado, ¿no? Ustedes tienen que entenderme que mi ministerio es otro. Pero El pastor sí le tocaría estar el encima. pastor es para eso, el pastor es para cuidar el rebañito, Sí, ¿no? sí. Para eso es que es el Eso. pastor. Por eso iba a decir, el pastor sí es para que esté encima suyo. Yo no. Mi trabajo es otro. Entonces, Felipe, que es apóstol, echa el cimiento y se va. ¿Quién queda encargado? El Espíritu Santo. ¿Qué habrá pasado? En el cielo lo veremos y le preguntaremos. Evelyn tenía la mano levantada. ¿Qué querías decir? David, con respecto a de que tú dices se predica, se deja, no más, no. A veces esa cuestión del discipulado que está saliendo, porque en esa área estuve, se está estipulando porque están bautizándose algunos y no tienen ni siquiera un poquito de conocimiento. Y aquí el eunuco leyó, le explicaron Isaías y todo, porque muchos, y te lo digo que hace poco, me dijo uno, no, a mí me bautizaron y yo no tenía que dejar cigarrillo. Y yo le dije, no, pero es que en el proceso ya después bautizado. No, ¿y a ti quién te dijo que yo quiero dejar el cigarrillo y dejar mi manera de vivir? Eso no es Jesucristo. Y ya el hombre está metido ahí. Entonces, por eso también están dando un mensaje profundo de la palabra de Dios. Y el estar pendiente, pues uno no, pero si el pastor... Si yo llevo las personitas a la iglesia, pues uno no deja de orar y estar pendiente. Bueno. Pero es para que muchos no vayan a la loca a bautizarse. Espera un momentico. Precisamente hay que predicar bien el evangelio. El problema es que hoy la gente piensa más en formar parte de una comunidad, llámese católico, adventista, mormón, evangélico, pentecostal, lo que quiera, que en lugar de caminar con Cristo diariamente. Porque no se está predicando el verdadero evangelio, se está predicando la rosca, el combo. Ese es el problema. Entonces, como a usted le parece chévere y me cae bien la gente y allá me siento bien, entonces me voy a bautizar para pertenecer allá. No, ese es un error. Ahora, recuerden, hay ministerios, ¿no? Hay ministerios. ¿Qué hacía Pablo? Pablo iba por aquí, visitaba una región, visitaba otra. En una se quedó 2 años, en la otra 3 meses y andaba. Pablo no era pastor. Pablo no estaba encima de la gente. Porque ese no es el trabajo de Pablo. Ahora sí es cierto, debe haber pastores. Y el pastor debe ir a mirar la oveja. Debe mirar que no esté sucia, debe mirar que su lana esté bien peinada, que no hayan piojos, garrapatas. El pastor debería estar pendiente de que si la persona no fue el domingo, llamarla. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No, hermano, es que estoy muy enfermo. Ay, hermano, le voy a visitar. No, que el pastor está por allá en Europa. Ah, entonces mandemos a alguien de la iglesia que lo visite. El problema es que hoy no se hace eso. La persona se está muriendo en la UCI y nadie va a orar por ella.
Pero eso ya es otro cuento. Nos salimos del tema. El tema era que bautizarse. Usted no puede prohibir bautizarse a nadie. Ni cursos. Ahora que usted le haga un curso de discipulado después de bautizarse, hágalo. Ahí sí hágalo. Pero no un curso para bautizarse. Y tampoco que tiene que estar casado, que eso y lo otro. No. Yo se los digo a las personas que ya están bautizadas. ¿Ya se casó? No. Ponga la casa en orden. Que estoy en pecado. No, tampoco. Pero ponga la casa, ¿qué? En orden. Una mujer que no ha firmado papeles es una concubina. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de la concubina a la esposa? ¿Qué me dices tú, Alberto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me escucha o no? ¿No me está escuchando? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia? Sí, señor. La concubina no tiene autoridad, digamos, en el hogar. La moza. La concubina es la mujer del tipo. Sí, la concubina es la moza, ¿no? O los que están en unión libre. No, la concubina no es la moza. La concubina es la mujer del tipo, pero no tiene derechos, pero es la mujer. Las mujeres aquí que viven en unión libre con el marido son la esposa. No son ningunas prostitutas, son la esposa. No son ningunas mozas. Solo sabe cuál es el problema, que usted no tiene derechos. ¿Me hago entender? Derechos reales delante de Dios. Ponga su casa en orden. Cásese. ¿Qué pasa que no se casa? ¿Qué pasa que no arregla su casa? ¿Me hago entender? Pero ya nos salimos del tema. El tema es el bautismo. Ahora, terminemos con esto. La pregunta del millón. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Acaso él necesitaba ser sepultado, morir al pecado? Carlos Cedeño, dime. Para que se cumpliese la profecía, ¿no? No. ¿Cuál profecía? No hay ninguna profecía que diga que Jesús se iba a bautizar. ¿Para qué Jesús se bautizó? Marinela. Obediencia solamente. ¿Obediencia? ¿Por qué obediencia? No Obediencia. No hay una ley que hable de que tienes que bautizarte, no. Para instituirlo. Tampoco. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Para qué? Él no necesita morir al pecado, él no necesita una vida nueva, él no necesita arrepentirse. Para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo, bueno, es una respuesta válida. Gladibet, ¿qué dijiste? Para mostrarle a los demás. Para mostrarle a los demás, puede ser. Oído, hay cosas en la Biblia que Dios no ha dicho, pero que sí las acepta. Una de ellas, las bodas. Esa es una. Dios no inventó la boda. Usted no ve a Dios instituyendo la boda y poniéndole orden. No, las bodas son un invento del hombre. La primera boda que habla la Biblia, a Jacob le metieron gato por liebre. ¿Se acuerdan o no? Se iba a casar con Raquel, y vino el papá y le cambió la novia en la noche y le puso a Lea. Y al otro día que amaneció dijo, ¿usted por qué me dio a esta? Y dijo, es que así es la ley. Quédate con ella, trabájame otros 7 años y de una vez coja esta su otra mujer. Y a los 7 días, 15 días creo que fue, le entregaron a Raquel. Otra boda, las bodas de Canaán. Jesús se fue a mirarlas, Jesús las bendijo. Las bodas no fueron instituidas por Dios, pero Jesús va a tener una boda. ¿Me hago entender? La boda, al igual que el bautismo, es algo justo. Miren el texto, Mateo 3, miren el texto por favor, léanlo. Versículo 15. En el 14 Juan le dice, oiga, ¿a qué vino usted?
No, Juan, primo, quiero que me bautice. No, ¿quién le dijo a usted? Yo antes necesito que usted me bautice a mí. Y Jesús le responde, déjelo así. Nos conviene. ¿Para qué? Para que se cumpla las cosas justas. Aunque oído, las bodas no están en la Biblia como en el 2024, que usted tiene que ir a un juez, firmar papel, o tiene que ir ante un pastor o un cura, no sé, y le echan la santa bendición. Eso no es matrimonio, eso no está en la Biblia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que es justo, que es orden. Hace 47 años se me fue la hermana Patricia, hermano Jorge. Hace 47 años, me imagino, hermana Patricia, dígame usted, vestida de blanco. ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Sí. Con la marcha nupcial. ¿Sí? Claro que sí. Y no son 47, sino 48. Sí. 48, vea pues. Más de una aquí la envidia. Yo recuerdo la noche que se casó Lisette. Yo tocaba el piano, la marcha nupcial, yo tengo por ahí un video. Eso, cuando la hermana Patricia, la hermana Lisette, ¿quién más? Entró por la puerta vestida de blanco. Caminaba y en el altar la esperaba el que iba a ser su marido. Eso es justo. Eso se llama rectitud, se llama derecho canónico. Así es que se hacen las cosas. Porque mientras la hermana Patricia está caminando, la hermana Lisette caminaba vestida de blanco, le estaba dando un mensaje a todos los hombres del mundo. El marido, el hombre parado en el altar, le está dando un mensaje a todas las mujeres del mundo. Eso se llama justicia. Óigame, eso de vestido blanco no está en la Biblia. No, sí está, porque la Nueva Jerusalén, la novia del Cordero, se viste de vestido blanco. Pero ¿qué pasa? Firmar papeles no está en la Biblia. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es justo. Y Jesús lo aprobó. El bautismo no lo inventó Dios. El bautismo es algo que a Juan se le dio por hacerlo. Y Jesús se lo aprueba. Y de ahí en adelante nosotros lo hacemos. No es que sea ley, no es que sea un dogma, no es un rito, no, es simplemente un paso. Bueno, más que papel, es un compromiso que hacen ante las autoridades. Pero ¿cuál es el problema? Es justo. Esa noche bonita que estuvimos allá donde Lisette, me acuerdo, muy bonito todo, eso hubo juegos, nos divertimos, una cena espectacular y eso quedó grabado en la mente nuestra. ¿Eso qué es? Justicia. Cuando Jesús se bautiza, es algo justo. Es algo que se debe hacer. Aunque no sea Dios el que lo inventó. Repito, Dios no lo inventó, pero lo aceptó. Lo formalizó. Bueno, como dijo Alberto, lo instituyó. Y al instituirlo, pues queda ahí. Lo que pasa es que instituir ya son reglamentos, no me gusta esa palabra, pero en este caso vamos a aceptar que el Señor Jesús lo aprobó. Ah, ¿saben qué? Eso que está haciendo ese tipo, yo también me voy a meter. Y mire, Jesucristo se le baja, no tiene orgullo, no tiene vanagloria, agacha la cabeza. Imagínense a Juan el Bautista, no como allí en la iglesia católica que tiene un tarrito y le echa, no. Juan el Bautista lo cogió y oído para los que bautizan, la técnica, ¿no? Mano a la nariz, mano aquí, y usted lo agarra de este brazo y lo hunde, ¡frum!, y lo sube. Imagínense a Juan haciendo eso, espectacular. Oiga, pero usted me tiene que bautizar a mí. Quédense quieto. Por ahora lo vamos a hacer, porque es justo. Esto se debe hacer. Por eso le digo a todos los que no se han bautizado, hágalo ya. Tome la decisión
bautícese y después el Espíritu Santo le irá arreglando el camino. Pero recuerde, Romanos 6, nos bautizamos en la muerte de Cristo para resucitar con Él, una vida nueva. El problema es que la gente está saliendo del agua y no hay vida nueva. Siguen siendo los mismos mundanos. ¿Por qué? Porque ahí no está el Espíritu Santo. Ese es un bautismo que no es el del Espíritu Santo. Es una simple formalidad. Como muchos que se casaron y después les importó un pepino haber firmado papeles y abandonan a la mujer y se van. Y dejan a la mujer de 40 y la cambian por una de 20. Entonces así no es tampoco. ¿Me hago entender? Bueno, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a... Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Son las 9 en punto de la noche. Nos vemos pronto.